Quise titular entonces, a partir de las conversaciones con Emiro, esta conferencia, diversificando la educación y educando para la diversidad. Retos de un país pluriétnico y multicultural. Ese título resume no solamente lo que es el país, sino lo que debería ser la educación para un país diverso. El país es diverso no porque se haya decretado que sea diverso, eso es posterior al hecho mismo de su diversidad. Pero la educación no ha terminado de asumir las consecuencias de ese hecho tan importante que es la diversidad del país, y por eso tenemos una educación tan homogénea. En el texto me refiero un poco a esto y los precedentes de la educación intercultural en Venezuela, sus aciertos y también sus limitaciones. Pero en esta conferencia pues no me puedo concentrar en esa parte histórica. Para que tengamos una idea entonces de lo que voy a hablar, primero voy a bocetear la diversidad venezolana y voy luego a concentrarme en lo que pudieran ser los retos de la educación. Venezuela está dentro de los 17 países megadiversos del planeta, es decir, que tienen una mayor diversidad biológica. Y la diversidad biológica quiere decir especies naturales, tanto animales como vegetales, se ha conservado en contextos multiculturales. Es decir, la diversidad biológica va de la mano con la diversidad sociocultural. Donde hay diversidad biológica es porque hay también una diversidad sociocultural y viceversa. Donde ha habido homogeneización sociocultural, lamentablemente el ambiente ha sufrido las consecuencias y se ha reducido drásticamente la diversidad biológica. Entonces, estas dos cosas van de la mano. Pero sin embargo, a pesar de esa alta diversidad sociocultural, en Venezuela hay una fuerte resistencia a aceptar ese hecho. Es como que si no lo queremos aceptar, estamos preparados, planificados, programados para no ver la diversidad que ocurre a nuestro alrededor. Por lo tanto, la educación formal debe encarar ese gran reto de la diversidad. Y yo diría que una de sus grandes tareas pendientes es la valoración positiva de la diversidad y la comprensión de las alteridades, tanto extremas como próximas. Y ahora me voy a referir un poquitito a esto. La escuela, probablemente no de una manera explícita, más sí implícita u oculta, como se suele decir en términos de educación, tiene actitudes etnocéntricas y excluyentes, que codifican lamentablemente en sus prácticas cotidianas la discriminación, el racismo, etc. Por supuesto, no en los mismos grados en que puede ocurrir en países que nosotros sí consideramos racistas, como puede ser, por ejemplo, Sudáfrica, o como pudiera ser Estados Unidos, o como pudieran ser otros países de América Latina, a quienes siempre señalamos como que son países racistas, pero no aceptamos que nosotros también somos un país fuertemente racista, solo que es oculto, no lo admitimos. En cuanto a la alteridad, resulta muchísimo más fácil reconocer al otro extremo, es decir, si vemos un indígena desnudo, con flechas, con plumas, etc., inmediatamente sabemos que hay una alteridad, porque es extrema. Pero cuando la alteridad es próxima, no nos damos cuenta. A lo mejor una persona que nos ayuda en los oficios domésticos representa una alteridad, no por el oficio, sino por su lugar de origen, por sus condiciones, etcétera, etcétera, y no lo percibimos. Esas alteridades próximas, que son las mayoritarias en el país, no las vemos, las invisibilizamos, pasamos por encima de ellas. Y eso incluye alteridades étnicas, alteridades culturales, alteridades regionales, etc. Y es importante también resaltar que muchas veces esas personas a quienes consideramos
unos otros son muchas veces sujetos subalternos, es decir, que tienen posiciones no privilegiadas dentro de la sociedad venezolana. De allí la trascendencia y la importancia entonces de advertir este asunto de las alteridades. Fíjense, estos son los datos censales. En el censo de 2011 se incluyó una pregunta que el INE llama de autorreconocimiento étnico. En realidad está mezclado, porque aunque se llama autorreconocimiento étnico, las principales variables que se utilizaron fueron fenotípicas, para no llamarlas raciales. Pero es que aquí hay un problema severo. Si en Venezuela hay racismo, como en otros países del mundo, es porque lo racial no es tan, digamos, tiene una gran importancia. No es tan baladí como se pensaría. Aquí las dos cosas van unidas. Pobreza, marginalidad, diferencias culturales, alteridades, con el problema de el color de la piel, lo fenotípico, lo racial. De hecho, vuelvo al inicio. Así como el INE llamó a esto autorreconocimiento étnico, las categorías parecerían que son raciales. Vamos a llamarlas sociorraciales. Aunque no está dicho la última palabra, pero yo creo que es un buen abordaje, una primera buena aproximación a la complejidad social venezolana. La mayor parte de la población se autorreconoció como morena. Después vamos a ver la definición que el INE da de moreno. El 43,6% se reconoció como blanca. Y tenemos también el problema de negro y afrodescendiente. Son dos categorías que se mantuvieron separadas porque los propios movimientos afrodescendientes no llegaron a un acuerdo. Lo cual es típico en estos casos, no nos debe sorprender. En Bolivia, por ejemplo, en la década de 1990, los indígenas no se pusieron de acuerdo en una sola categoría, porque los indígenas andinos no querían ser llamados indígenas, ellos preferían ser llamados campesinos, y solamente veían a los indígenas como tales a los que habitaban en las zonas bajas, en la Amazonía, en el Chaco, etc. Pero no los que habitaban en las zonas altas de Bolivia. Entonces, esto es parte de las dinámicas sociales, el autorreconocerse. Y también puede haber, como vamos a ver más adelante, categorías innominadas. Somos algo, aunque ese algo no tenga un nombre, pero ese algo es distinto de otro algo, que puede o no tener nombre. Aproximadamente el 2,7% de la población se reconoció como indígena. Fíjense, estas cantidades no se pueden sumar porque nos van a dar más del 100%, porque probablemente la pregunta sobre el autorreconocimiento, la pertenencia a un pueblo indígena era distinta a la del autorreconocimiento étnico. Entonces probablemente ahí hay una confusión. Probablemente Moreno abarca a algunos indígenas. Entonces por eso no se pueden sumar estas categorías. Lamentablemente pues el censo se irá mejorando y se irá perfeccionando en el futuro. Pero yo creo que esto nos muestra no solamente la diversidad, porque además, fíjense, la azulita clara de los indígenas, eso lo pusimos ahí para simplificarlo de un solo color, pero ahí eso encierra entre 34 y 40 pueblos distintos, cultural, lingüísticamente, etc. Entonces, fíjense que la diversidad es grande. Igual el color blanco también, la gente que se reconoció como blanca, eso encierra una diversidad muy grande. Igual lo moreno. Voy a tratar ahora un poco de desglosarlo hipotéticamente. ¿Cómo es que? Lamentablemente, yo creo que sería muy rico en los próximos censos tener datos suficientes para estratificar estas identidades. Las tenemos parcialmente regionalizadas. Por ejemplo, solamente en 3 entidades federales la mayor parte de la población se reconoció blanca.
Y esas entidades fueron los estados Táchira y Mérida, Trujillo no, que era lo esperable. Pero para mi gran sorpresa, porque son datos muy recientes, el INE apenas publicó eso hace unos meses, unas semanas atrás diría yo, el Distrito Capital. Esa fue mi gran sorpresa. Y esos son los tres únicos, las tres únicas entidades, Táchira, Mérida y el Distrito Capital. En todas las demás, la mayoría se reconoció como morena, ¿no? Lo de los Andes, yo lo esperaba, pero el Distrito Capital de verdad que me sorprendió, ¿no? Pero bueno. Bien, entonces, como ya he dicho, en la construcción de toda esta diversidad, pues, intervienen diversas variables. Las repito: fenotípicas, culturales, económicas, étnicas, religiosas, lingüísticas, geoespaciales. Eso es bien importante. Es decir, algo que todavía en lo que yo voy a explicar yo no he logrado insertar de una manera adecuada es las variables regionales. Yo sé que eso todavía es algo por trabajar. También la oposición rural-urbana, eso es importantísimo. Venezuela es un país que en 40, 50 años pasó a ser el segundo país con mayor índice de población urbana en América Latina, solo superado por Uruguay. Fuimos un país rural esencialmente hasta la década de 1950. A partir de 1950 hemos sido un país crecientemente urbano, al extremo de que más del 60% de la población indígena del país, son datos provenientes del censo 2001, es urbana. Que cuando hablamos de población indígena nos imaginamos al Yanomami, que vive por allá en la Sierra de Parima, con arco y flecha, semidesnudo. No, resulta que más del 60%, creo que, citando de memoria, el 61% de la población, según el censo de 2001, hace 14 años, era urbana, de población indígena. Entonces, fíjense que eso puede ser un indicador. Si eso ocurre hasta con la población indígena, pues, ¿qué vamos a esperar del resto de la población? Es básicamente una población urbana, ¿no? Y también dentro de la población urbana hay que hacer, digamos, una diferenciación entre las urbanizaciones residenciales, las barriadas populares. Esto genera, digamos, una diferenciación importante y posibles tensiones culturales, ¿no? Yo estoy sorprendido, digamos que en mi trabajo, como ustedes cuando ustedes lo lean lo podrán ver, yo mezclo información cuantitativa en muchísimo menor grado y observación etnográfica. Para mí, como antropólogo, la observación etnográfica es muy, muy importante. Y una pregunta que probablemente a mí se me hacía desde hace mucho tiempo, pero yo no le prestaba atención, es ¿dónde vive la persona? La precisión de si es en una urbanización o en un barrio, si es en una casa o una quinta. Y esas eran precisiones que, bueno, a mí me interesaban cuando trabajaba en el censo indígena, hasta que me di cuenta que no, que al venezolano le interesa mucho saber eso. ¿Por qué? Porque esos son indicadores inconscientes de adscripción étnica. Bueno, en todo caso se trata de un fenómeno multifactorial y pluridimensional, y como los fenómenos semejantes son bien difíciles de estudiar, que tenemos una cantidad de variables, y cuando creemos que estamos agarrando algo por lo, digamos, fenotípico o racial, eso de blanco y moreno, se nos escapa porque en realidad eso cubre o está implicado con algo que es cultural, y cuando lo queremos agarrar por lo cultural, entonces a lo mejor tienen una variable socioeconómica. Entonces es bastante complejo, pero nosotros como analistas, como educadores, como planificadores de políticas públicas, tenemos que estar pendientes de eso. No porque sea difícil, debemos dejarlo de lado. Bien, ¿quiénes son los blancos? Fíjense, la definición censal está allí, yo no la voy a leer completa, pero básicamente es las personas cuya tonalidad de piel es clara. Pero fíjense que blanco está entre comillas, porque es un concepto muy, como todos los demás, son muy difíciles de precisar.
¿Quién se reconoce como? A mí, por ejemplo, en sitios del interior donde trabajo con comunidades indígenas y campesinas, me suelen llamar catire. Cuando me llaman catire, yo ni por enterado me doy. Hasta que después me doy cuenta que he cometido una mala educación porque no he contestado un saludo, una pregunta, pero es que si alguien me dice, ¿cómo le va a catire? Yo me volteo a ver dónde está el catire, ¿no? Pero esto es importante en Venezuela, cómo nos percibimos, ¿no? Entonces lo racial y el color de la piel es muy fuerte. A mí me ha, digamos, haciendo etnografía de esto, me ha como sorprendido cuando alguien me dice, es que tú eres muy blanco. Y yo me quedo así, porque para mí, y no lo digo no sarcásticamente, sino más bien jocosamente, que para mí los asquerosamente color leche son los nórdicos, los suecos y los noruegos. Ellos son así blanco transparente, color leche, ¿ok? Entonces yo obviamente pues no caigo dentro de esa categoría, pero cuando viene la gente y me dice que tú eres muy blanco, yo me quedo así, pero ¿qué es esto? ¿No? Es un problema que no resuelto que tenemos en América Latina, diría yo, donde además decimos que no importa el color de la piel, pero sí importa, y más de lo que admitimos. Fíjense, también esto incluye a gente que no es blanca y que puede ser morenos, pero que es un concepto más cultural. La categoría que está en verde se refiere más que a un concepto racial, es a un concepto cultural. La gente que se asume como blanca. ¿Y qué es asumirse como blanca? No decir que yo soy blanco, sino es tener modos de vida euroorientados, principalmente hacia los modos de vida impuestos por la sociedad colonial y que crearon esa cultura que entre comillas llamamos venezolana, digo entre comillas porque eso también es parte de una complejidad. ¿Okay? Bien. Y también hay gente morena que se reconoce como morena, pero que culturalmente es blanca, ¿no? Fíjense, todo esto que estoy diciendo no es bueno ni malo, es simplemente lo que es distinto, sin calificar. Después viene el problema de los morenos. Digo los morenos porque ese fue la definición censal. Sin embargo, a lo largo de la historia de Venezuela, el término moreno ha sido un término muy problemático. Incluso en la época colonial y en el siglo XIX, el término moreno era un término sospechoso, era así como de personas de no muy buena conducta, etc. Yo en otras publicaciones he preferido llamarlos pardos, porque durante los últimos 15 años en la historia de Venezuela se ha retomado ese término, que fue el término que se usó en la época colonial para designar a todos los que no eran blancos, ¿no? Yo creo que hay una oposición fundamental entre urbanos y rurales. Entre los urbanos hay una categoría que no tiene nombre. Fíjense aquello que decía hace un poquitito de categorías innominadas, que son gente, digamos, de tez un poco oscura, pero que culturalmente es blanca, que puede ser un amplio sector de la población. Obviamente no tenemos cifras para esto, pero puede ser cualitativamente, uno puede inferir que es un amplio sector de la población. También está lo que se llama normalmente gente pobre. Antiguamente se decía pobre pero decente, ¿no? Entonces, también pues, en algunos casos pueden estar asimilados a los blancos culturalmente. Por otro lado está, aquí aparece chiquitico, pero es una cuestión de organización del espacio que hace la computadora, lo que yo diría que es quizá un amplio sector de la población venezolana, que son los excluidos. Aquellos que son llamados de manera, digamos, muy sarcástica y muy peyorativa, marginales o tierrucos. El problema no es un problema tanto de color de piel, repito, sino de diferencias culturales. Cuando digo diferencias culturales no me estoy refiriendo a instrucción, sino a la cultura en el sentido antropológico.
personas que tienen costumbres, usos y costumbres, pensamientos, racionalidades distintas, pero se encuentran ante un país que los puede excluir. Y yo creo que ahí tenemos un punto esencial. Después están los rurales, ¿verdad? Los pardos rurales, donde están los llaneros, que yo no sé si son tan rurales por aquello de la definición censal de rural. Incluso hay toda una, digamos, hay una tendencia de varios investigadores de considerar a los llaneros como una protoetnia, es decir, una identidad muy particular dentro de Venezuela. Esto es interesantísimo, pero no me puedo extender aquí porque estaríamos todo el día discutiendo sobre eso. Y otras sociedades rurales, ¿no? Entonces, fíjense la diversidad que puede haber dentro de ese concepto de moreno que el censo define como aquellas personas que tienen un color de tez oscura, ¿no? Y sin embargo, el mismo censo, ahí es interesante leer esas categorías porque yo creo que hay toda una intencionalidad política. Dice que a lo mejor pueden parar algunos negros, pero yo pienso que el propio programa censal esperaba haber conseguido más negros en Venezuela y no lo consiguió. De allí una de las coletillas que lleva eso. Después están los negros o afrodescendientes, la gente que se reconoce como negra. El término afrodescendiente ha sido muy cuestionado. Déjenme decir solo dos cositas. Primero, esto fue la inclusión de esta categoría en el censo fue una lucha de los movimientos afro-venezolanos por muchos años. Venezuela fue uno de los pocos países de América Latina que no tenía esta información para una discriminación en positivo, si se quiere, ¿ok? En el sentido de que no se contaba con datos para hacer planificación de políticas públicas dirigidas a atender ese sector de la población. Como por ejemplo se logró en países como Colombia, que fue uno de los primeros que lo adoptó en América Latina. En Brasil hay una legislación muy fuerte sobre esto además, ¿no? Cuando aquí, ustedes saben que aquí se aprobó una ley que no ha sido muy divulgada, que es la ley contra la eliminación de la discriminación, algo así, ¿verdad? No me acuerdo el título. Pero resulta que en Brasil esa ley es mucho más fuerte. Yo creo que aquí en Venezuela casi no se aplica, en Brasil sí. Si tú en Brasil le llegas a decir a alguien negro, aún por cariño, a alguien que no conozcas, ¿no? O llegas a decir, mira, puede ser sancionado severamente, ¿no? Bueno. Los indígenas, ya dije que los indígenas es una categoría muy diversa en sí misma. Hay entre 34 y 40 pueblos que se reconocen como indígenas. Algunos de ellos están en un proceso de recuperación de su identidad, que es lo que en antropología se llama etnogénesis, como los chaimas, los cumanagotos, los gayones, los ayamán, los guayqueríes, que perdieron incluso su idioma, pero están en ese proceso de recuperación de su identidad. Y también lo que en antropología se ha llamado indios genéricos, gente que es vista y percibida y autopercibida como india, aunque no tiene una identidad étnica específica, ¿no? Esto ocurre mucho en Oriente y en los Andes, donde también hay procesos de etnogénesis. Algo interesante de los dos últimos censos es que nos han mostrado que en todos los estados de Venezuela hay población que se reconoce como indígena. Especialmente en algunos estados donde ya se creía que no había indígenas, como el estado Nueva Esparta, el estado Lara, el estado Mérida, el estado Trujillo, por ejemplo. También tenemos, obviamente, a los inmigrantes. Hay inmigrantes diferenciados, integrados, que tienen un arraigo antiguo, como por ejemplo los descendientes de alemanes que viven en la colonia Tovar y El Jarillo, en los estados Aragua, Miranda y también en una partecita de Vargas, ahí cerca de la colonia, ¿verdad? De la colonia Tovar, quiero decir. Y por supuesto tenemos una cifra quizá desconocida de inmigrantes todavía no integrados en un proceso de integración, que son también inmigrantes recientes,
Aquí no incluyo a los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque los inmigrantes latinoamericanos se insertan en las categorías anteriores, o entre los culturalmente blancos, o los morenos, o los indígenas, o los afrodescendientes, y por eso se desdibujan un poco. Que es el caso, por ejemplo, de los colombianos costeños. Veníamos un poco conversando, el equipo de trabajo de Libby que venimos para acá, este tema cuando en el carro veníamos conversando de esto, y pasan muchísimos desapercibidos, y no sabemos cuántos hay exactamente, porque culturalmente se insertan en algunas de las categorías anteriores. Bueno, fíjense. Entonces es importante este tema de las alteridades. Cuanto más extrema es la alteridad, porque las diferencias son mayores, lo percibimos. Pero cuanto menor es y se genera una alteridad próxima, eso no lo percibimos. Y ahí tenemos como educadores, tenemos que tener una campanita, una llamada de atención. Fíjense, esto de la alteridad va a modificarse de acuerdo a la posición. No es que una persona es otra en términos absolutos, eso es relativo. Lo que para mí es una alteridad, para un Yanomami no es lo mismo. Las alteridades extremas, o medias, o bajas, o próximas, van a modificarse de acuerdo al punto de vista. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Como estos no son conceptos absolutos, sino relativos. El otro es una construcción a partir de una identidad. Yo construyo mis alteridades, pero tengo que estar también que yo soy alguien tan distinto como el que yo considero que es un otro para esa persona. Por ejemplo, a mí como antropólogo, una de las cosas que más me impactó fue visitar a los Yanomami en el Alto Orinoco, porque yo me sentí que yo era un otro. Por mi estatura, por mi condición de velludo, ante una sociedad extremadamente lampiña, que eso generaba que este ser peludo que está aquí, ¿no? Por el color de la piel, y estar en un sitio donde te empiezan a tocar y a alar los pelos, a ver si son de verdad, o te pellizcan, o tú te sientes como que, bueno, mira aquí, ¿no? Pero igual, aunque no hagamos nosotros eso, tengamos muchas ganas de hacerlo, lo que pasa prácticamente hacemos cuando vemos una persona que nos parece distinta, ¿no? Entonces, fíjense que esto va a variar, pues, de acuerdo a la posición del observador y enunciador del discurso. ¿A quién veo yo como distinto y por lo tanto digo que es distinto? Entonces, los retos educativos frente a esas alteridades y frente a esa diversidad. Yo creo que presento aquí siete retos, ¿verdad? La primera es la pertinencia de asumir en todos los niveles, en todas las modalidades del sistema educativo, una perspectiva intercultural. Cuando en 1979 se decretó la educación intercultural bilingüe en Venezuela, lamentablemente se redujo a los indígenas, pero no al resto de la sociedad. Entonces, el reto es no que los indígenas sepan que su cultura es valiosa, que yo creo que sí es importante que lo sepan y decírselo, ellos probablemente lo deben saber. Yo diría que el reto mayor es que el resto de los venezolanos entendamos eso. Entonces, lo importante es que todos valoremos la diversidad, y eso lo vamos a lograr con una perspectiva intercultural generalizada. Entonces, yo creo que esto, para el trabajo que ustedes están haciendo desde ABEC, es muy importante. La perspectiva intercultural en todas sus consecuencias. Porque claro, cuando hablamos de diversidad, estamos hablando de muchos tipos de diversidad. Algo que es muy importante es la aceptación de que nos toca vivir en un mundo global, pero que debe ser universal. ¿Cuál es la diferencia aquí entre global y universal? Que lo global parecería que es plano, como que no tiene diversidades. Se imponen las de los centros de poder económico, cultural, político. Lo universal, en cambio, debería ser distinto. Es la conservación de las identidades, de las diferencias, de las especificidades y particularidades, ¿no? Entonces, es como estar
y no estar a la vez. La importancia de la tradición y el arraigo. Insertarse en un mundo global, pero desde un lugar específico, desde una tradición, desde una identidad. Eso es lo que yo creo que es universalización. A diferencia de globalizar, que es estar en el mundo, pero sin otra identidad que la identidad global. El gran reto de América Latina, que es por supuesto la superación de la marginalidad social. Yo a esto le atribuyo la relevancia mayor. Este es el gran reto de América Latina, superar la marginalidad social y todo lo que conlleva esa marginalidad social. Y, como decía, pues, el resumen de todo es que la diversidad tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de diversidad, se nos olvida que la diversidad religiosa es parte de la diversidad. En el discurso, por ejemplo, oficial, como que se les olvida que la diversidad ideológica es parte de la diversidad. Entonces, oye, la diversidad implica una cantidad de cosas. No es un discursito que podemos utilizar para autolegitimarnos. Bueno, ya para concluir, yo creo que se debe evitar una ideologización que subordine la educación, incluso en nombre de la diversidad, a otros fines distintos, ¿no? Que sea la de afianzar la diversidad. Yo creo que en eso tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Y sé que ABEC está empeñada en eso precisamente, en que no sea solo una ideología, ¿no? Y lo que decía antes, pues, una visión unívoca de la diversidad. Eso es algo que tenemos que evitar. La diversidad nos plantea eso, cosas distintas, ¿no? Una verdadera pluralidad. Y lo repito, y no tengo problema en hacerlo, me preocupa del discurso oficial esa visión ideologizada y reduccionista de la diversidad. Utilizar la diversidad no como un fin, sino como un medio. Atención con eso. Después yo diría un afán formalista que vacía de contenido la educación. Es como lo que yo decía antes, ese problema, esa tendencia hacia la folclorización, el pintoresquismo. Parecería que lo más importante a veces en la educación es cómo enseñar, pero no qué enseñar. Y todo se queda en el cómo, pero en el qué tenemos falla. Yo creo que ahí tenemos un reto. Y, por supuesto, esa tendencia tecnicista, pues, ¿no? Yo creo que la técnica está subordinada a la plenitud del ser humano, a lo creativo, y no al revés. Y creo que las dos cosas se van, en mi opinión, se van como uniendo. Bueno, yo creo entonces, ya para finalizar, ahora sí, que debemos caminar hacia una verdadera educación intercultural, pero con compromiso, evaluando los retos, haciéndoles seguimiento. Y probablemente sean muy útiles los proyectos pilotos aquí. Los proyectos pilotos nos pueden dar luz sobre, porque vamos a cometer errores, y yo creo que eso no importa. El equivocarnos es parte del crecimiento. Si no nos equivocamos es simplemente porque no actuamos, porque los seres humanos todos nos equivocamos. Entonces, no debemos dejar de actuar por temor a equivocarnos. Pero, bueno, eso uno puede aprender de las equivocaciones, ¿no? Bueno, y con esto concluyo y doy las gracias especialmente a Xiomara, que me hizo el favor de ayudarme a hacer todas estas bellezas, porque no las hice yo, no me puedo llevar mérito ajeno, no fui. Claro, ella me extorsionó y me dijo, ponle mi foto ahí, si no, yo no. Así que gracias.